que están funcionando. Sí, 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 eso hay. Hay muchos lugares que están funcionando y hay mucha gente que está trabajando como si nada pasara en realidad, porque me parece que va más por la necesidad en este punto que por otra cosa, al menos en este punto de la cuarentena, Cris. Ya nos podemos meter con la primera nota, ya lo tenemos allí. Mirá, a Cristian Varela, que es el director ejecutivo del Hospital de General Rodríguez. Lo estamos saludando. A Abigail Lasalle, Cristian Romero. Un gusto, Cristian, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás Bueno, bien? No sé si se escucha, ¿se escucha bien? sí, acércate un chiquitín más al micrófono, Cristian, para ver si te podemos escuchar más clarito. ¿Ahí se escucha? Sí, bueno, Ahí se perfecto. escucha como un poco lejito. Si llegás a tener unos auriculares sería mucho mejor, pero si no, No, avanzamos acá así. imposible, no tengo acá. Bueno, avanzamos allí. ¿Nos contás un poco cómo es la situación que están viviendo ustedes ahí en el hospital en referencia al COVID? Y después, bueno, vamos a meternos un poquito en lo que es la infraestructura, porque te escuché hablando en una nota hace un tiempito de los problemas que tenía el hospital en cuanto a infraestructura, ¿no? Entonces, primero arrancamos con el tema de COVID. Si te parece, ¿cómo están ustedes? Si tienen falta de personal, falta de materiales, la cantidad de enfermos quizás que tienen allí en el hospital Vicente López y Planes. Bueno, nosotros cuando arrancamos con la pandemia, recién iniciamos nuestro compromiso con la dirección. Este, Tuvimos que hacer muchas modificaciones dentro del hospital, dedicamos un pabellón entero para la atención de pacientes sospechas y positivos. Dividimos la terapia en dos, una terapia COVID y una terapia no COVID, eh, llevando la terapia no COVID al shock room de la guardia, dividimos la guardia también, hicimos todos unos cambios dentro de la estructura del hospital que fue bastante difícil en un primer momento llevarlos a cabo. Es un hospital abierto, pabellonado, la gente tiene múltiples ingresos. Nosotros tuvimos que cerrar todo el hospital y generar un solo ingreso principal, donde hacíamos el control de temperatura desde ahí, dábamos unos papelitos de derivación interno para disminuir la circulación dentro del hospital, y nos fue bastante bien. Al principio, como todos los hospitales, nosotros no podíamos tener muchos elementos de protección personal porque no estábamos preparados para la pandemia, las compras eran muy difíciles en ese momento. Nosotros abrimos un costurero nuevo, hacía como 20 años que estaba cerrado, y empezamos a hacer los barbijos quirúrgicos. Hicimos cantidad de barbijos, cantidad de camisolín, eso hasta que comenzó la provincia a enviarnos todas las semanas, nos proveyó todos los elementos de protección personal semana tras semana. Hoy en día nosotros podemos tener un stock, no nos falta nada de material. Nos han enviado respiradores, nos enviaron 15 respiradores, nos enviaron 30 camas. Estamos por abrir una terapia intensiva nueva gracias a la dedicación exclusiva de la Gobernación y del Ministerio de Salud. Era una terapia intensiva que estaba judicializada y no se iba a poder continuar, y ellos decidieron comenzar a iniciarla. Y bueno, en este momento, creo que en 1 o 2 semanas, estaría listo para comenzar a aplicarla y comenzar a trabajar, que ahí serían 12 camas más de terapia intensiva para toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas son las personas que atienden en el hospital, Cristian? Aproximadamente. Nosotros la cantidad de pacientes que acuden al hospital disminuyó muchísimo con el comienzo de la cuarentena. Nosotros estábamos atendiendo aproximadamente 300, 400 pacientes adultos, más 300, 400 pacientes pediátricos por día. ¡Wow! En el 2019 fuimos uno de los hospitales que más atendió dentro de la provincia de Buenos Aires, junto con el de Vita de Lanús y con el Cetamanti de Mar del Plata. Y con la pandemia bajó muchísimo la capacidad en realidad la gente ya no puede acercarse tanto al hospital como lo hacía antes, y ahora estamos atendiendo aproximadamente entre 150
A ver, y cuando vos hablas de las camas de terapia intensiva, que también se había armado un poco de revuelo sobre este número que se decía de las UTIs, cuando vos hablas de las camas de terapia intensiva, ¿cuántas son las que están ocupadas con pacientes de COVID? Nosotros tuvimos en realidad dos internaciones de pacientes COVID en la terapia intensiva, nada más. Ajá. El resto, pacientes de otro tipo de Estos enfermedad. pacientes comunes con patologías comunes que hay que resolverlas día a día. Tal cual, tal Y cual. dijiste que habían preparado también un sector de aislamiento para pacientes que no estén en estado para terapia intensiva, ¿puede ser? Sí, nosotros en un primer momento, imagínense, nosotros tuvimos que remodelar la terapia intensiva vieja porque no funcionaban los laboratorios de mano, teníamos problemas con las ventanas y habíamos refaccionado la terapia intensiva justamente tuvimos que cerrar 1 o 2 semanas justamente para poder acondicionarla para atender pacientes COVID. En ese momento la llevamos a la guardia, al showroom de la guardia, y en un momento nos quedó una terapia intensiva general en el showroom de la guardia, ¿sí? Y nosotros pudimos habilitar la terapia intensiva COVID, que como no teníamos pacientes y teníamos que seguir atendiendo a los pacientes porque se siguen enfermando, se sigue operando, sigue habiendo infartos, accidentes de tránsito, entonces la terapia volvió a su lugar lentamente. En Y este pacientes momento que no estén para del 50% de ocupación. pacientes que no estén para terapia intensiva con COVID, ¿cuántos han recibido aproximadamente? ¿Cómo? Pacientes que no estén internados en terapia intensiva, pero que hayan asistido con COVID positivo, ¿en qué número estarán más o menos? Y nosotros hemos asistido aproximadamente en estos 3 meses de pandemia, hemos tenido el 50% de la terapia intensiva ocupada día a día con pacientes que no eran COVID. Wow. Ahora, si vos tuvieras que hacer un balance de lo que te ha dejado y les ha dejado a ustedes como equipo, como profesionales, esta pandemia, por ejemplo, a ver, ¿podés decir que se estaba trabajando bien, que la ayuda que ustedes necesitaron ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, tendría que haber llegado antes? ¿Es algo que se tendría que haber planificado? ¿Es algo que es un camino en donde los profesionales de la salud deberían tener todos los insumos para cualquier situación en cualquier momento? Mirá, yo creo que nadie está preparado para una pandemia y la mayoría tanto los profesionales médicos como el personal de salud, nos creemos un poquito dioses. Entonces, generalmente miramos a las enfermedades y creemos que nunca nos va a tocar a nosotros, entonces somos los que menos nos cuidamos. Cuando empezamos a ver que la pandemia era mucho mayor y que ya había entrado a la Argentina, ahí entró desesperación y miedo en casi todo el personal. Y nosotros como directores teníamos que responder a ese miedo. Entonces, por eso creamos, pidiendo tanto a la Dirección Provincial de Hospitales como al Ministerio de Salud, que necesitamos barbijos, camisolines. La primera respuesta, nosotros íbamos comprando, ¿sí? Las primeras compras, se hacía lo que podía, porque también los productores nos decían, bueno, el barbijo 3M que salía 15 pesos, ahora vale 250. Claro. Entonces, un abuso. Ante ese tipo de abuso, nosotros empezamos a fabricar nuestros propios barbijos y inmediatamente, en 2 semanas, 3 semanas, llegó toda la respuesta del ministerio, porque a ellos también se les hacía imposible hacer compras centralizadas. Ellos hicieron toda una compra centralizada y a partir de ahí empezaron a proveer a los hospitales. Y lo que te mandaban o sea, te duraba, estaba bien en cantidad. Lo que pasa es que al principio, todo esto depende de una pequeña educación. Nosotros al principio creíamos que ya estaba el COVID acá ante nosotros y queríamos ponernos todos. Nosotros fuimos educando sector por sector, se fueron dando charlas, y con eso se empezó a usar de mejor manera los elementos de protección personal. Claro. No se malgastó.
En este momento se está usando lo que corresponde y cómo corresponde. Y a nivel infraestructura, te escuché decir en alguna otra nota, por ejemplo, que habían limpiado los tanques de agua y al limpiar el tanque de agua hubo más presión y empezaron a reventar los caños que estaban viejos, problemas eléctricos. ¿Cómo están con esa situación? Y bueno, nosotros tuvimos hace 2 semanas que estamos con un grupo, 3 semanas, con un grupo electrógeno que nos proveyó Edenor, porque estamos arreglando el grupo electrógeno nuestro que se rompió. O sea, estamos en tratativas, la Dirección Provincial de Hospitales ya nos dijo que nos iba a comprar un grupo electrógeno nuevo. Desde la infraestructura de la provincia de Buenos Aires nos prometieron y nos dijeron que se va a hacer el arreglo de los tableros del hospital y a partir de ahí todo el arreglo eléctrico. Este es un hospital muy viejo, tiene 104 años, y se imaginarán que los caños que se usan ahora con respecto al agua no son los mismos que habían hace 100 años, ¿no? Entonces, seguimos en emergencia hídrica porque seguimos teniendo caños que se rompen, porque aumenta la presión un poquito de agua, de la presión del agua y caños se rompen y estamos arreglando esos parches. Ahora, Cristian, si limpiaron un tanque y tenés más presión de agua, ¿cuánto hace que no se limpiaba el tanque? No, los tanques acá se limpian, esto no es que... Lo que pasa es que los tanques se limpian siempre. El tema es que a veces me parece que cuando se llenó el tanque, al estar totalmente limpio, generalmente se sube el nivel de llenado, ¿sí? Y ahí es cuando reventaron los caños abajo. Ah, y ese es el problema. Tenía un nivel promedio, ¿sí? Y cuando se limpió completamente, se llenaron un poco más. Entonces ahí van a reventar los caños. Y a partir de ahí, claro, van reventando en distintos lugares, no tenés forma de poder guiarla. Esto es histórico, esto se viene haciendo, arreglando, donde se rompe hay que ir a arreglar, no queda otra. Sí, claro. Agradecemos de que es un hospital pabellonado y la mayoría de los lugares que se rompen o están en una zona de barro, porque nosotros entre pabellón y pabellón hay tierra y a veces vemos que empieza a flotar el agua y ahí vamos a arreglar. Claro, es mucho más fácil que sea, como decís, en zona de tierra, que no sea un caño embutido, ¿no? Que no sabés que tenés que seguirlo. Hemos tenido que romper asfalto. ¿Cómo? Hemos tenido que romper asfalto también. Claro. No, claro, porque van trazando los caños, sí, exactamente. Porque además me imagino que también el plano que debes tener del hospital no tiene nada que ver con lo que está pasando en la realidad. Y a nivel eléctrico, que el tema de colocación de aire acondicionado, que decías que también no podían colocar aire acondicionado, ¿no? Porque no se lo banca. Aire acondicionado y salta todo, claro. Eso, nosotros tenemos dos líneas que ingresan electricidad en el hospital, una en la parte vieja donde siempre se ingresa a través, nosotros le decimos la parte de atrás del hospital, y la otra es donde se hizo la guardia nueva. Este ingreso corresponde al barrio de enfrente. Cuando tenemos un corte de luz en un sector, generalmente no se corta en el otro. Son dos fases distintas. Sí, pues, legalmente no está bien tampoco, porque legalmente cada hospital tiene que tener un solo ingreso. Pero no está bien, pero digamos en la práctica, como dice Guido, está mal, pero no tan mal, porque en la práctica si te cortan una fase tenés la otra y es un hospital, ¿no? Donde la electricidad es fundamental. Claro, pero deberían tener una sola por lo que dice Cristian. Cada hospital debería tener una sola. Uh-huh. Y ahí, ¿cómo haces eso, Cristian? O sea, directamente ya lo tenés blanqueado con el municipio, o sea, ya está blanqueado con todos los lugares a donde tenés que estar. Este no es un problema de ahora, es un problema histórico. Desde que se abrió la Guardia Nueva en el 2018, que es una UPA, ¿sí? Pero bien grande, no se podía conectar con la electricidad del hospital porque no alcanzaba. La UPA nueva tiene como 75 aire acondicionados, entonces íbamos a reventar todo el sistema eléctrico.
Claro, tal cual, no tenés forma. Y ahí, ¿cómo haces? Me imagino, yo me estoy imaginando toda la película mientras vos decís se me corta la luz. Porque, digo, ¿cómo haces para... Se te corta la luz en una habitación, tenés el paciente internado, tenés la gente que necesita darle la atención. ¿Corres todo el tiempo sacando a la gente de un lugar al otro? Y bueno, cuando se nos cortó la luz hace una semana y media, un viernes, había gente que se estaba operando, había una neurocirugía, una operación de No. quirófano. Nosotros corrimos a neonatología porque tenemos una neonatología compleja, ¿sí? Tenemos una terapia intensiva neonatal donde hay aproximadamente 18 bebés recién nacidos de 32 semanas, 33 semanas, y lo primero que hicimos es primero conectar un grupo electrógeno que teníamos el más chiquito que de casualidad arrancó y con ese le pudimos dar luz solamente a la terapia intensiva neonatal, ¿sí? Porque había 7 chicos con respirador en ese momento. Por suerte, después de 1 o 2 horas, se pudo arreglar el grupo electrógeno que nos había provisto el ENOR, y a partir de ahí se normalizó todo. Después volvió la luz. Bueno, estuvimos corriendo, como vos decís, de un pabellón a otro. No, claro, así es una locura trabajar y es una locura para la salud de la gente. Porque en el medio está la gente, ¿no? No, y así como decís también, Cristian, me imagino, ¿no? El tema hidráulico, hídrico, me imagino lo que es el tema de electricidad, los cables también nos habrán cambiado. No, los cables, sí. Los cables, sí. Olvidate. Con el peligro que eso puede llevar, ¿no? Yo creo que muchas de las zonas de los cables ni deben tener el sellito de marca Iran porque no existía en ese momento. Qué bárbaro. Bueno, pero pará, yo te digo algo, a mí me ha pasado con Edesur, por ejemplo, tener un transformador de Segba puesto en el palo de... ¿Entendés? O sea, en el palo de la casa, de la vereda, donde van los cables para todos los vecinos, se cortaba el servicio y tienen el transformador de Segba, o sea que, viste, vos podés hacer todo en tu casa, pero el problema lo tenés en la vereda. Y esto habla, o sea, de la gravedad también, de no ir cambiando los cables y todo, porque con el paso del tiempo fue subiendo lo que es tecnología, todo depende de la electricidad, hasta aire acondicionados, fuiste subiendo la capacidad de consumo, pero no fuiste actualizando, digamos, ¿no? Ese día que se nos cortó la luz, aparte de la cirugía y aparte del servicio de neonatología, estaban los donantes de plasma, de convalecientes, porque nosotros somos uno de los 3 hospitales de la provincia de Buenos Aires que estamos recepcionando donantes de plasma de convalecientes para el tratamiento de COVID-19. En ese momento habían 3 también conectados a las máquinas que dejaron de funcionar. Encima se les corta la luz, también tuvimos que acudir a ese lugar, hablar con la gente, con la gente de hemoterapia. Por suerte después se pudo volver a continuar con el tratamiento. ¿Pudieron aplicar plasma ustedes a algún paciente? Sí, nosotros hicimos a 4 pacientes de clínica médica, le pudimos poner plasma de convaleciente, 3 ya están de alta, uno todavía está internado, pero por otra patología, pero continúa internado, pero 3 fueron dados de alta. Cristian, ¿qué hay de cierto con esto que dicen que en algunos lugares el plasma se está cobrando, se está vendiendo? Desconozco. ¿Puede ser eso? Yo creo que no debería. Nosotros acá es un hospital público, nosotros hacemos la recepción de plasma, hasta ahora hemos recepcionado 35 pacientes, más de 35 pacientes. Cada paciente que se le saca una bolsa de plasma sirve para 4 unidades de tratamiento. O sea que eso multiplicado por 4 da más de 120 dosis. ¿Sí? Muchas veces con una sola dosis el paciente se recupera instantáneamente, pero nosotros lo derivamos directamente a hemoterapia en la parte del ministerio y ellos se encargan de la distribución. Ustedes lo reciben ahí, de ahí lo derivan al ministerio y ellos son los que después
Si ustedes necesitan, ¿se los vuelven a enviar? Nosotros, cuando solicitamos, ¿sí? Hay todo un protocolo, un pedido, hay como 5 o 6 planillas para solicitarlo, y ellos ahí nos traen el plan. Claro, y a partir de ahí se hace todo el tratamiento. Sí. ¿Cómo viste la evolución vos en un paciente? ¿Qué es lo primero que pasa cuando tenés la primera dosis de plasma en tu cuerpo? ¿Qué hace? No, en un primer momento ellos no sienten nada, pero mejoran lo que es la dificultad respiratoria en cuestión de horas. En cuestión de horas respiran mucho mejor, mejora la saturación y al día siguiente es como que se sienten como nuevos, como que han tomado un multivitamínico. ¿Se sabe qué es lo que hace el plasma en el pulmón? ¿Cuál es el trabajo que genera? No sé si en el pulmón o en dónde, en el sistema respiratorio. Lo que hace el plasma tiene anticuerpos contra el coronavirus. Ajá. Una persona que se contagia del coronavirus empieza a generar una respuesta, ¿sí? Genera una respuesta inmediata con un cierto tipo de linfocitos y una respuesta de memoria, ¿sí? Para generar nuevamente anticuerpos ante un segundo contacto. Lo que se toman son esos anticuerpos, ¿sí? Sí. Los anticuerpos de memoria, y esos son los que uno le saca al paciente el plasma, pero después lo tiene que separar el anticuerpo que necesita, ¿sí? Ese anticuerpo es el que se le pasa directamente al paciente. Entonces, neutraliza directamente al virus. Qué bárbaro, ¿eh? Impecable. Una consulta. Leí que si se aplica el plasma dentro de los primeros 4 días de la evolución de la enfermedad, es mucho mejor. Y por otro lado, tengo referencia de algunos hospitales que están aplicando el plasma cuando el estado del paciente en terapia es bastante crítico, ni bien arranca con la enfermedad. En terapia intensiva es distinto. En terapia intensiva nosotros no hemos pasado plasma porque no nos dio tiempo. Los plasmas que hemos pasado lo hemos pasado en gente que ya era positivo y que estaba en un estado moderado. En terapia intensiva tenés menos tiempo para pasarlo. Apenas detectás que estás séptico, que hay una infección generalizada, ahí hay que pasarlo, tenés 24 horas para pasarlo. Si no, después es tarde. Una vez que se desencadena toda una sepsis. No, lo que pasa es que cuando hay una sepsis o el mismo cuerpo desencadena muchos mediadores de inflamación para tratar de que esa sepsis no avance, y en esos mediadores nosotros le decimos citoquina, muchas veces nos generan problemas al mismo cuerpo. Mirá qué bárbaro. No, realmente hay mucho trabajo, y esto es fundamental, ¿no? De nuestros científicos, porque ese es un laburo de estudio y de análisis total, pero además también hay algo que hicieron, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, me contaban el otro día científicos que estaban haciendo un spray para que no se pegue el virus en las superficies. Esto ayudaría en primer lugar a todos los médicos porque se le puede rociar en las máscaras, en los camisolines, en todos lados. Porque seguimos hablando todavía de que el contagio es por contacto, ¿sí? Es por contacto. Por eso el uso de cubrirse más que nada las caras, lavarse bien las manos, ¿sí? Ustedes imagínense que los pacientes... Cristian, ¿cuánta contradicción que tiene la Organización Mundial de la Salud en cuanto al contagio? Ahora otra vez que está en el aire, dice. ¿Usted lo toman como parámetro? ¿O ya lo toman serio o lo miran de reojo, digamos, las publicaciones que van haciendo? Hablaron de nuevo, ¿viste? Nosotros hoy nos reunimos con el comité de crisis acá en el hospital y justamente comentábamos eso, de que nosotros no hemos tenido contagio en los servicios que usan todos los elementos de protección personal. Nosotros tenemos terapia pediátrica de UTIP, tenemos terapia de adultos, terapia neonatal, ¿sí? Y no hemos tenido ningún contagio de ese personal. ¿Y del otro? Y hemos tenido algunos contagios en la guardia,
hemos tenido algunos contagios en traumatología, que el traumatólogo casi no está operando en estos días. Ahora, una pregunta desde el desconocimiento absoluto. Sí. Todo el personal de salud, no debería tener la máscara. La mascarilla, el barbijo, no sé si un barbijo como el que se usa en un quirófano, pero sí un tapaboca, o sea, no debería suceder eso. Por protocolo, todo el personal de salud tiene que usar barbijo quirúrgico, que es el que tiene 3 cajas. Sí. ¿Y mascarilla? Y la máscara nosotros por protocolo lo hicimos que todo el personal que atiende pacientes lo tiene que usar. Claro, no el que asiste. No, el que asiste, todo el personal que asiste. Todo el personal que está en contacto, por eso te preguntaba, todo, enfermeras, no importa, todos tienen que tener eso. Personal de maestranza, lo mismo, tienen que tener Tenemos que cubrir esto, ¿sí? Y el lavado de manos frecuente. Porque eso es indispensable, si no se, porque hay muchos lugares, aquí de hecho en la ciudad de Buenos Aires hay muchos lugares que directamente no tienen a sus enfermeras, por ejemplo, que están en la guardia, con todo el equipamiento. Entonces por ahí se contagian justamente porque no estaban con el equipamiento puesto o porque no tienen forma de comprarlo. Nosotros hemos recibido muchísimas donaciones de máscaras faciales, de escuelas, de empresas, de asociaciones civiles, y aparte las que nos proveyó el ministerio. Nosotros acá tenemos 1.200 trabajadores y todos tienen su máscara facial. Bien, perfecto. ¿Cris? No, agradecerte, Cristian, por tu tiempo, muy claro, y para lo que necesites, bueno, acá estamos con Avi en Cómo es Posible, lo que necesiten tienen el micrófono abierto. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Quiero recalcar que nosotros estamos recibiendo donantes más que nada de plasma de convalecientes. Todo lo que quiera donar, el hospital está abierto para eso. Consulta, ¿hay problema con la donación de sangre? ¿Hay faltante de sangre? Nosotros bajó muchísimo la donación de sangre, era lo que estábamos hablando hoy en el comité de crisis, que aparte de las donaciones de plasma de convalecientes, vamos a tener que hacer campaña para las donaciones